El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 24, y dijo esta expresión: ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Sin saber, me imagino yo que David, sin conocer que este salmo iba a ser entonado por las huestes angélicas en la ascensión de Cristo, después de vencer a Satanás y de redimirnos con su preciosísima sangre, los santos ángeles lo iban a entonar. Los santos ángeles estaban allá arriba esperando al Redentor del mundo, a su comandante general, a su creador, sustentador y también redentor de las huestes angélicas, entonando ese canto. Los santos ángeles que van acompañando en la ascensión a Cristo y los que le abren las puertas dicen: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Estas palabras o este coro lo dicen los ángeles que van con Cristo, y los que están a la puerta de la santa ciudad preguntan, no porque no saben, sino porque quieren escuchar la respuesta y entonar ese hermoso canto: ¿quién es este Rey de gloria? Y responde lo que van: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y repiten la estrofa. ¡Qué bendición! Entonces, el verdadero Rey de Israel se llama Jesucristo, el Rey de gloria. Amén, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van vuestros hermanos? Los familiares que están quebrantados de salud. Estamos orando por nuestra hermana Germana. Ella es miembro de la iglesia de Barinas, la iglesia de Arauquita, una iglesia muy apreciada, muy amada por nosotros. Hemos trabajado a nivel nacional mediante la gracia de Dios y hemos hecho grandes amistades con los siervos de Dios, las siervas del Señor, esas siervas que se encargan de atender a los ministros, de con sacrificio y con mucho esmero cultivar la tierra y darle un presente al hermano que vaya, o agasajar al obrero, al pastor, y bueno, estar con ellos allí y uno compartir de lo poco que uno tenía o poseía, llevaba, o de lo mucho. Y ahora la hermana está hospitalizada. Me llamaron ayer, nuestra hermana Argenia, Dios bendiga a nuestra hermana Argenia, nuestra hermana Germana. Estamos orando, ¿no?, al Señor por ella y orando por muchos hermanos que están quebrantados de salud, otros que sufren de decepciones, de depresión, de angustia, de ansiedad. No es malo sufrir de depresión, de ansiedad, de angustia, no, señor. La gente dice: no, pero ¿por qué me pasa eso? Nos pasa porque somos humanos. Recordemos que tenemos una lucha espantosa que no es contra sangre y carne. Y desde lo más profundo de nuestro ser, nosotros gemimos y clamamos por nuestra liberación, la liberación de nuestra naturaleza. Eso es así. Así que bueno, avanzamos en oración por las familias, por los hermanos, por las hermanas, por los que están quebrantados de salud, por la juventud, que es el futuro cercano de la iglesia. Estamos orando para que Dios envíe obreros a la mies, ya que Venezuela está aturdida por una situación que lleva varios años ya y los recursos económicos no alcanzan el ministerio para sostenerse. Estamos orando para que Dios envíe hombres valientes, mujeres que puedan tomar la rienda de la obra en Venezuela, ¿sí?, para que Dios pueda usar a estas personas como agentes ganadoras de almas, agentes ganadoras de almas. Así que bueno, vayan los saludos para todos los hermanos de habla hispana, los diferentes países de esta región, los hermanos de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, sí, los hermanos de España también que nos ven, los hermanos, todos los países que agrupan Centroamérica. Vayan las bendiciones de Dios para ustedes, las iglesias, los hermanos de Venezuela, obviamente
Se les saluda todo con cariño. Los hermanos que están en los diversos estados, las diversas iglesias, Dios les bendiga. Los hermanos de la iglesia de Maracaibo, bendiciones para todos también. No pude ir a Maracaibo al Congreso porque no habían viáticos. Venezuela está pasando por una crisis terrible. No hubo viático, no pude viajar al Congreso la vez pasada. Pero gracias al Señor que está nuestro anciano allá, hermano Rubén, que hizo el Congreso para la gloria del Señor. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es saludar a los hermanos, a todos aquí de diversos lugares. Guyana Francesa, que siempre están compartiendo, y agradecer a todos sus hermanos que comparten el contenido de dosis de conocimiento para el bienestar espiritual. Aquí lo que se busca es exaltar el nombre del Señor y sembrar la verdad, sembrar la verdad. Hoy tenemos una dosis especial porque estamos vivencias en el pueblo de Israel, en este caso vivencia en las monarquías. Estamos hablando nosotros desde el lunes. El martes no hubo programación porque no había fluido eléctrico y nos hemos encargado nosotros de conversar, de dialogar, de intercambiar los pensamientos bíblicos, y hemos usado como fuente, escuche bien, como fuente el diccionario bíblico. Diccionario bíblico en cuanto a buscando los conceptos, la terminología de las palabras monarquía, rey, reyes, historia, fechas. Hemos usado la Santa Biblia, los recursos que ella nos da tan ricos en 1 de Samuel, 2 de Samuel, ¿verdad? Hemos estudiado primer libro de Reyes, segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y especialmente los primeros libros de Reyes, primero y segundo libro de Reyes, que hablan de el gobierno mixto, y Reyes mezcla los reyes de Judá, es decir, los reyes del sur, la nación sureña, y también mezcla la nación norteña. ¿Quiénes son los del sur y quiénes son los del norte? Bueno, los del norte son las 10 tribus. Las 10 tribus que tuvieron aproximadamente 9 a 10 dinastías en el trono. Analizamos también que deberían elegir reyes a los hermanos, no extranjeros. Hemos analizado que deberían tener una copia de la ley, es decir, del Pentateuco, los primeros 5 libros, o una copia, el resumen de la ley en Deuteronomio debería tenerla el rey, poseerla para poder hojearla, leer, formarse y hacer juicio y justicia, ¿verdad?, de forma recta como Dios lo ha establecido. Bien, ayer hablamos un poco y les mencioné que hubo 20 reyes en las 10 naciones después de la división. 20 reyes. Uno de ellos fue Jeroboam. Se le coloca Jeroboam primero porque hubo un segundo, pero no tenía nada que ver familia, sino en el pecado. Jeroboam reinó 22 años. Está en Primero de Reyes, capítulo 11. Después de Jeroboam viene Nadab. Nadab reinó 2 años. Hicieron lo malo. Basa reinó 24 años, hizo lo malo. Elá hizo lo malo, reinó 2 años. Zimri reinó 7 días. Eso dieron un golpe de estado. Por ejemplo, Jeroboam murió herido por Dios. Nadab murió asesinado por Basa. Basa murió. Y Elá asesinó a Zimri. Y Elá gobernó 2 años solamente. Zimri se suicidó. Agarró y se metió en el templo y se prendió candela, ¿no? En uno de los templos no de Jerusalén, estamos hablando de las 10 tribus del norte, ¿verdad? 7 días reinó solamente. Tigni murió muerte natural, reinó 5 años. Omri reinó 12 años. Ahab reinó 22 años, fue herido en batalla. Ocosías fue muerto por una caída, se cayó de la ventana de un segundo piso y sufrió grandemente, ¿no?, los dolores. Y el Señor dijo que del hecho en que está no se iba a levantar. Tenemos aquí a Joram, reinó 12 años, hizo lo malo, fue asesinado por Jehú. Jehú reinó 28 años y llevó una muerte natural. Joacás, el rey número 12, reinó 17 años.
Joás reinó 16 años. Jeroboam II murió a muerte natural, reinó 41 años. Zacarías reinó 6 meses y fue asesinado por Selum. Selum reinó 1 mes y fue asesinado por Menahem. Menahem reinó 10 años, tuvo su muerte natural. Pecaías, el hijo de Menahem, reinó 2 años y fue asesinado por Pekah. Pekah reinó 20 años y fue asesinado por Oseas. Oseas reinó 9 años y vino los reyes de Asiria y se llevaron a este rey, se llevaron a las tribus de Israel. Qué cosa tan terrible, hermano, tan terrible y tan espantosa. Reyes malos, reyes que dejaron ¿a quién? Al Señor, reyes que dejaron al Señor. Una cosa espantosa y terrible. Sí, una cosa espantosa y terrible. ¿Qué cosa, no? La gente se levantó contra Dios, contra el gobierno de ¿quién? De Dios, contra el gobierno de Dios. Aproximadamente entonces hemos hablado de ¿cuántos reyes? De 20 reyes, 20 reyes. Obviamente la decadencia fue espantosa, fue terrible, fue muy terrible esta situación en el tiempo de estos reyes. Fue espantosa la situación. Terrible, hermanos queridos. Una apostasía enorme, enorme en el pueblo de ¿quién? En el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Una situación espantosa. Sí. Así es. Ahora, quiero hablarles de un personaje que me llamó poderosamente la atención y quiero compartirlo con ustedes. La fuente es Primero de Reyes, capítulo 16, capítulo 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Dice: comenzó a reinar Acaz, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acaz, hijo de Omri, sobre Israel 22 largos años. Y Acaz, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes que él. ¿Qué les parece? Entonces vamos a hablar de quién en esta mañana. Del reino del norte. No nos hemos metido con el reino de ¿qué? Del sur, los sureños. No, es decir, las 2 tribus que Dios le dejó a David por la promesa, para que se cumpliera lo que dice Génesis 3:15 y para que viniese el rey de Israel que dijimos o que hablamos al principio. Bien, ahora en el capítulo 16, capítulo 16 al capítulo 22 se habla del gobierno de Acaz. Acaz, hermanos queridos, heredó de Jeroboam, ¿verdad? De sus hijos, de Nadab, el hijo de Jeroboam, que ocupó el trono durante unos pocos meses. Heredó, hermanos, un gobierno en plena decadencia. Había apostasía por todos lados, había rebelión, había pecados. El pueblo se había apartado de las cosas del Señor, de las cosas del Señor. Y ahora sube al trono un hombre llamado Acaz. Acaz era rey, llegó a ser rey ¿de quién? De Israel. Recuerden que estaba la dinastía y fueron los hijos de ellos los que hacían la sucesión. Es decir, ellos llegan, gobiernan, mueren ellos, su hijo toma el lugar, porque así lo había decretado Dios. Lo había decretado Dios para ambos gobiernos, tanto para los gobiernos del norte como para los gobiernos del sur. Y esta gente, hermanos, sabían y conocían los escritos sagrados. Pero hubo un problema con el primer rey de Israel. Después de la división, Jeroboam. Jeroboam quitó la Pascua, quitó la fiesta de las cabañas,
quitó el Yom Kippur, el día de la expiación. No había templo construido en Samaria. Entonces, ¿qué hizo él? Agarró dos lugares, es decir, de la tribu de Dan, y en el otro extremo de otra tribu colocó dos becerros, y la gente se prostituyó con la idolatría, con la idolatría. Esto fue para maldición. Ahora, Acaz, hermanos queridos, fue un rey perverso, un rey extremadamente como perverso. Actuó, hermano, como si le fuera ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, no conformándose con estas cosas, ¿verdad? Con la apostasía, con los cultos religiosos que seguía en Betel y en Dan. Estos fueron los dos lugares, Betel y Dan, habían dos becerros. Allí Acaz encabezó temerariamente al pueblo en el paganismo más grosero, más vil, y reemplazó el culto de Jehová por el culto de Baal. Ahora, ¿con quién se casó Acaz? ¿Usted sabe con quién se casó Acaz? Acaz se casó con Jezabel. Jezabel era nada más y nada menos que hija de Ecbal, rey de los sidonios y sumo sacerdote de Baal. ¿Qué les parece? Dios dijo, hermano, en el libro de Deuteronomio, creo que fue el capítulo 17 que hablamos al principio, que no debían casarse con muchas mujeres, ni tener mujeres como extranjeras. Cuando el matrimonio se lleva con una sola pareja, es una bendición. Y si ustedes quieren ver el calvario que vivió el pobre Abraham cuando se puso a buscar a Agar, eso fue un calvario, sufrimiento, dolor para él y para Sara, su esposa. Usted ve la vida angustiosa y difícil que llevó el pobre Jacob, que tuvo 4 mujeres. Ahora estos reyes tenían 20, 30 mujeres, 40, 100, 700 o 1000 mujeres, como pasó con el caso de Salomón en el reino del sur. Se casó con una mujer que tenía una formación idólatra, era impía, era ajena a las cosas de Dios. Ajena a las cosas de ¿quién? De Dios. Era temeraria, no le importaba hacer el mal. Desdeñaba y despreciaba a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel. Esta mujer fue espantosa y ejerció una influencia poderosa ¿sobre quién? Sobre Acaz. Esta mujer llevó a su marido Acaz, Jezabel, a levantar altar a Baal en la capital, en Samaria. O sea que en el centro del gobierno, en la capital del gobierno del norte, había un templo pagano dedicado a Baal. En el centro de las dos tribus de Judá, las tribus sureñas, ahí estaba el templo que había construido Salomón. ¿En honor a quién? A Dios. La idolatría entonces cundió como una plaga por diferentes lugares. Esta señora Jezabel erigió o levantó altares en diferentes lugares. El pueblo se dejó arrastrar porque era una forma seductora, hasta que ese espíritu maligno cundió a toda la nación, Por eso hablamos de vivencia en los tiempos de las monarquías. Esto fue terrible, vivir en estos momentos, hermano, era terrible. La apostasía era nacional, de carácter nacional. Y Acaz era un hombre débil en fuerza moral. Y cuando se casó, que contrajo nupcia con esta señora Jezabel, Jezabel era de un carácter decidido, de temperamento positivo, y fue desastroso para él y para la nación. Dios no tenía una autoridad, un gobierno sobre la vida de Acaz como lo tenía ¿quién? Jezabel. Jezabel ejerció una influencia poderosa, pero para mal, ¿contra quién? Contra su propio marido, contra Acaz. Y Acaz, ¿qué hizo? Se dejó guiar por la mujer. Bajo la influencia agostadora del gobierno de Acaz, Israel se alejó mucho del Dios vivo y corrompió sus caminos delante de Dios. O sea que el pecado en los tiempos de Acaz reinaba, florecía.
como la mala hierba que no necesita ser cultivada. ¿A usted no le ha pasado eso, hermanos? Que hemos tenido un terreno en la casa, lo limpiamos, arrancamos la maleza, no la regamos, no la cultivamos, obviamente, y a los 3 meses, ¿qué sucede? Brota la maleza por todos lados y usted se pregunta, pero ¿cómo así? Esto vive, esta maleza, si yo no la abono, no la riego, nada. Así proliferó el mal en el pueblo de Dios en el tiempo del reinado de Acaz, y lo dijimos en la introducción, lo hemos dicho, 22 largos años reinó este señor sobre Israel. Pero ¿quién era la que gobernaba? ¿Acaz o la mujer? La mujer gobernaba. La mujer era una mujer impía, de formación pagana, idólatra. Tenía como el dios central el dios Baal. El dios Baal. Qué tremenda, hermanos queridos. Y pareciera, hermanos, que no hubiese nadie que hiciese valer el nombre de Dios para ese momento. ¿Saben cuántos sacerdotes ministros de Baal existían? Habían 400 sacerdotes de Baal. Y de otro dios, Astarot, habían 450. Es decir, habían 850 profetas de Baal y del otro dios. ¿Y qué hacían ellos? Estaban por todos lados, los lugares altos, esas colinas hermosas con esos árboles frondosos. Allí habían altares para Baal. ¿Altares para dónde? Para Baal. Allí estaban sacrificando para estos dioses paganos. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. No había un aire puro como tenemos nosotros por allí. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitido por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificio al sol, a las lunas y a las estrellas. Y es decir, que Baal era el que gobernaba los elementos de la naturaleza. Gracias a Baal es que tenemos la lluvia, tenemos el sol, tenemos la oscuridad, tenemos la claridad, tenemos la tierra productiva, la tierra produce. ¿Gracias a quién? A Baal. Era la creencia principal de quién? De todo Israel. Era la creencia de todo Israel. Hermanos, iban en contra de lo que dice el Salmo 104, que de Jehová es la tierra y su plenitud, que Jehová extiende la mano y le da vida a la naturaleza, a la vegetación. Sí, que Jehová retrae su mano, ellos sale su aliento y dejan de ser. Pero todos estos atributos se los asignaron ¿a quién? A Baal, al dios pagano. Y es tan fácil extraviarse, hermano. Es tan fácil extraviarse. Yo me quedo asombrado cómo Satanás está socavando las bases de la fe de muchos hermanos en la iglesia. El escepticismo, la incredulidad, hermano, como una mortaja cubre a muchos hermanos en estos tiempos. A la sociedad allá afuera hay una mortaja enorme. Hay un manto tenebroso que cubre las mentes de la sociedad, de los jóvenes. No creen en Dios, aborrecen la Santa Biblia, las Escrituras, aborrecen a los predicadores del mensaje. Y dentro de la iglesia hay jóvenes que no tienen un firme fundamento en la creencia de nuestros principios, hermanos queridos. No, hay jóvenes que les da igual santificar o no santificar el Santo Sábado. Hay jóvenes que tienen desviaciones sexuales también. Una desviación sexual. Dios recomendó y dijo: dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hay jóvenes que viven esa vida. Hay un adulterio continuo, hay fornicaciones también, como en los tiempos, porque estos cultos iban acompañados de orgías sensuales, sexuales, en estos sacrificios al dios Baal, al dios Astartate, que es el otro dios pagano que tenía 450 sacerdotes. O sea, la cosa, hermanos queridos, se repite. La decadencia espiritual de Israel, de las tribus del norte, se repite en la sociedad aquí en estos tiempos. ¿Y dónde están los Elías que tienen que levantarse para testificar a favor de la verdad, hermanos queridos?
¿Dónde está? Dios le mandó obreros fieles a esta gente, obviamente. Claro que sí, hermanos queridos. Con amor, con mucho empeño, con mucho entusiasmo, con optimismo. Dios enviaba a los profetas. ¿Pero qué hacían estos reyes? Los metían presos a esos profetas. A otros les cegaban la vida. Los atormentaba o les hacían caso omiso. Y estos pobres hombres los perseguían para matarlos, los alcanzaban o se iban a la nación vecina, la nación del sur, es decir, los de la tribu de Judá. Entonces los sentidos estaban cautivados por la ostentación de lujo y los ritos fascinantes de la idolatría. El pueblo seguía el ejemplo del rey y de su corte y se entregaban a los placeres intoxicantes y degradantes de un culto sensual. Habían mujeres prostitutas de Baal, sacerdotisas, habían orgías sexuales en esos momentos allí. Y la gente le gustaba, le fascinaba las cosas de la carne. Estaban fascinados, cautivados. Y era más fácil adorar a las deidades paganas que adorar a Dios, decían ellos. Es tremendo, era una locura, hermano, era una locura completa haber rechazado el mensaje de Dios. Y el oro fino se había empañado, hermanos queridos, en ese momento. ¡Ay, cuánto se había alejado a la gloria de Israel! Nunca había caído tan bajo en la apostasía el pueblo de Dios. Sí, 450 profetas, hermanos, o sacerdotes, sí, profetas de Baal. Qué tremendo, hermano. Y 400 profetas que estaban dispersados por todos los bosques. Eso era una decadencia enorme. El pueblo de Dios, hermano, que fue seleccionado de todos los pueblos de la tierra, estaba en esa terrible y espantosa condición. Ahora, en medio de esa trifulca, en medio de esa decadencia espiritual, había un hombre que clamaba y gemía por los pecados. Sí, ese hombre era Elías. Elías el tisbita era el hombre que clamaba y gemía. Ahí están los argumentos bíblicos. Y me viene a la mente, hermanos queridos, en estos momentos, Ezequiel capítulo 9, visión de la muerte de los culpables. Hay un remanente en el pueblo de Dios, en el pueblo adventista del Señor, en la sociedad misionera internacional. Hay un pueblo que dice el libro de Ezequiel capítulo 9, que claman y gimen por los pecados que se cometen dentro de la causa de Dios. Que claman y gimen. Claman y gimen. Pecados, hermanos, terribles. Estando yo aquí en Coro, me he enterado de situaciones adversas. Pecados, hermanos, dentro de la iglesia. De homosexualidad, de adulterio, de fornicaciones continuas, personas casadas cometiendo adulterio. Es algo extraordinario. La Biblia dice que comete adulterio es falto de entendimiento. Personas que roban al Señor, personas que violan el santo sábado. Hermanos, pero hay un grupo especial dentro de la iglesia como Elías, que ora, que clama, que gime y que quiere hacer reformas. Obviamente el que quiera hacer reforma va a ser como vituperiado. El que quiera hacer reforma va a ser despreciado. Hay un texto que me encontré en el libro Cada Día con Dios, la matutina. Escuchen bien, Cada Día con Dios, 16 de febrero. Lleva el título Dios aborrece el engaño. Dios aborrece el engaño. Y escuchen lo que dice aquí, estimados amigos y amigas que ustedes me están viendo a través de su pantalla. Recuerden compartir y también interactuar. Bien, la hipocresía le resulta especialmente ofensiva ¿a quién? A Dios. Es que, hermano, mira, uno estar aquí y hablarle al hermano, abrazarlo con un interés y después darle la puñalada a la hermana o al hermano, eso Dios lo aborrece, hermanos queridos. La gran mayoría de los hombres y las mujeres que profesan, escuche bien, y este mensaje para quienes, para nosotros que somos el pueblo de Dios, que profesan conocer la verdad y prefieren recibir mensajes delicados, no quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los pastores acomodadizos que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los hombres que los adulan
y a su vez ellos alaban al pastor por manifestar tan buen espíritu mientras atacan a los fieles o al fiel siervo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere la iglesia? Pastores que reprendan el pecado, que se levanten y llamen al pecado por su nombre, que hagan reforma, que la obra de Dios se entusiasme a seguir al Señor, que hayan reforma, arrepentimiento verdadero, porque arrepentimiento, hermano, sin reforma no es verdadero arrepentimiento, es un falso arrepentimiento. Déjeme decirle, es un falso arrepentimiento. Entonces la gente no le gusta a los pastores que corrigen, los aborrecen. Si aborrecen a los pastores que corrigen, el pastor no lo hace con amor. Hermanos, con amor se hace, con cariño, con afecto. Pero no, el que está en pecado aborrece la luz, dice la palabra de Dios. Y no quiere que se pongan delante de ellos sus pecados, los que están practicando el pecado. Una cosa es que uno haya pecado en el pasado. Y le llegó el hermano, lo reprendió, lo corrigió, lo aconsejó. Y entonces nos arrepentimos por nuestras transgresiones, oramos, nos humillamos ante Dios. ¿Y qué hizo Dios? Nos perdonó, porque es nuestro pasado, ya está perdonado. Pero vivir practicando el pecado, siendo miembro de iglesia, hermanos, por favor. Y más cuando se ocupan altos cargos dentro de la iglesia, llámese pastor, misionero o personal administrativo. Es más terrible la situación. Entonces no quiere que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los pastores. Escuche bien, no lo digo yo. No, Señor, lo dice el Señor en el espíritu de profecía. Prefieren a los pastores acomodadizos que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren a los hombres que los adulan y que en vez de ello alaban al pastor para manifestar un buen espíritu mientras atacan a los fieles ¿de quién? Del Señor. Eso está pasando. Y está pasando hablando del adventismo completo. Del adventismo, iglesia adventista, iglesia del 51 que le llama, Sociedad Misionera Internacional, los hermanos disidentes, otros hermanos, está pasando en todos lados. Ahora, el mensaje no va para ellos, el mensaje va para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Muchos ensalzan al ministro que habla mucho de la gracia y el amor y la misericordia de Jesús, que no pone énfasis en los deberes y en las obligaciones, que no amonestan a aceptar los peligros de la hipocresía, acerca de los peligros de la hipocresía, a que no predica acerca de los terrores de la ira de Dios. Solamente cosas blanditas, todo va a estar bien, paz y seguridad, usted no va a tener problemas y el matrimonio se está hundiendo. Con problemas porque se casó con una mujer de un carácter extremadamente difícil y el hombre es apacible o viceversa. Hay dificultades con los hijos, en la familia, hay pecados, hay robo a Dios en el tiempo, en la entrega de los recursos que el Señor nos ha dado. Hay problemas con las normativas de la iglesia. Y eso se ve, hermano, no aquí, sino a nivel mundial. Se ve, eso es una lucha terrible. Ahora, los pastores que se encargan de aconsejar, de corregir, de señalar, son puestos a un lado ¿por quién? Por la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué sucedió, estimados amigos y amigas que me escuchan y que me ven a través de su pantalla? Dios tuvo un hombre que estaba orando, que estaba ayunando y que deseaba que Dios retuviese o reprendiese la marea del mal. ¿Y sabe cómo se llamaba ese hombre? Elías, hermano, el tisbita. Así es. Elías veía hundirse al pueblo de Dios en el fango del pecado, en la idolatría. Su alma se angustiaba y se despertó una indignación por lo que había pasado. Y clamó: Dios mío, Señor, haz una obra extraordinaria por el pueblo a nivel nacional. Las 10 naciones de este sector del norte nos estamos hundiendo en la apostasía, en la maldad, en el pecado. Y eso lo dice para el libro Profetas y Reyes capítulo 8. Lean capítulo 8, lean capítulo 9, lean capítulo 10 de Profetas y Reyes. Descárguenlo en el teléfono. Manténgala en la biblioteca. Recuerden que el consejo o prevalezca el consejo del sabio apóstol Pablo. No menospreciéis las profecías, es decir, el don profético. No hay que menospreciarlo, hay que tomar esos libros. En Mensaje Selecto tomo 1 dice: muchos desdeñan el
espíritu de profecía y no lo leen porque allí se muestran su condición espiritual, sus pecados, y no les gusta que sean señalados los pecados. Entonces odian, rechazan el espíritu de profecía. Cuidado, hermano querido, usted rechaza el espíritu de profecía. Si el espíritu de profecía te da un coscorrón porque usted está haciendo cosas malas y se lo muestra ahí, sea susceptible. Seamos susceptibles a la influencia del Espíritu Santo. Es lo que debemos ser nosotros. No nos pongamos bravos porque nos corrigen. No, hermanos, gracias, hermano, por corregirme, por abrirme los ojos. Muchas gracias, le agradezco. Le agradezco. Hermanos, una vez la sierva del Señor tuvo el don profético, ¿se acuerdan? Y ella empezó a suavizar porque le parecía muy fuerte el mensaje para dárselo al pueblo. Escuchen bien, ustedes. A mí me han regañado, a mí me han corregido. Cuando era muchacho cometí muchos errores y me corregían los pastores viejos. Y nunca, gracias a Dios, tuve problemas con ellos. Siempre el pastor Juan Pablo, el pastor Guayna, los pastores, el pastor Julián, todos estos pastores, ¿no? Yo me levanté con ellos en esa generación honesta, fiel de esos pastores y me corregían, me hacían cosas, me decían cosas aquí, pero no me ponía bravo. Usted no puede ponerse bravo, hermano, no. No, porque el Señor lo corrige, no. Alégrese, corrige al sabio y te amará. Dale al sabio y será más sabio. Uno tiene que humillarse, hermanos queridos, porque todo está anotado en los libros del cielo. Entonces el mensaje selecto dice que muchos no quieren aceptar la verdad. Y lo que le decía de la sierva del Señor, recibió una visión de reprender el pecado y ella endulzaba, suavizaba el mensaje de Dios. Hermano, y le dieron una visión a ella. Está en primeros escritos y en varios escritos. Aquí el ceño fruncido del Señor Jesucristo con una mirada así terrible. Dice que ella se sintió temblada de miedo, sorprendida. Y Dios, más nunca voy a suavizar el mensaje que Dios me dé. Lo voy a decir como Dios lo ha dicho. Entonces, ¿quién es el que conoce lo necesario, lo esencial para nuestro corazón? No es Dios, es Él. Es Él. Ahora, Dios iba a corregir al pueblo con una disciplina enorme. ¿Cuál fue la disciplina? Primero, la creencia en el pueblo de Dios, porque eran pueblo de Dios, los dos eran pueblo de Dios, los del sur y los del norte, estamos en el caso del norte. Ellos creían que Baal era el que proporcionaba todas las bendiciones de la naturaleza: alimento, cobijo, sol, lluvia, estabilidad, tierras fértiles. Era Baal, era el rey, era una deidad pagana. Tenía 450 profetas dispersados, diseminados por todo Israel. Ahora, había apostasía, había orgías, había problemas en los hogares, divorcios, separaciones, violación obviamente del santo sábado. No había una línea de seguimiento espiritual, se estaba borrando la imagen de Dios en los hombres, se parecían a demonios paganos. Ahora se levantó este hombre orando al Señor y Dios iba a demostrar que quien tenía la autoridad, quien gerenciaba y regía las leyes de la naturaleza, no era Baal sino Dios. Y Elías oró y el Señor le dijo: ve y preséntate ante el palacio del rey Acab. Y dice que Elías, hermanos queridos, se fue ante el palacio. Y usted sabe que en el palacio, en las puertas que hay, guardias. Ahora tenemos portero, le llamamos ahorita, le llamamos secretario organizacional, porque nadie puede pasar a un ejecutivo o a una sala de dirección o de recursos humanos sin antes anunciarse por dónde, por secretaría. En los tiempos bíblicos habían sus secretarios y la Biblia lo dice, y habían guardias. No, hermano, este hombre entró al palacio del rey y ni lo notaron los guardias. Y la vestimenta de Elías era una vestimenta sencilla como lo era su alimentación. Y resulta, acontece que el hombre llegó y le dio el mensaje ¿a quién? Al rey, ¿cómo se llama él? Acab. Al rey Acab. Así es. Y Elías no pidió disculpa por presentarse de manera abrupta. No, señor. No.
Uno mayor que el gobernante de Israel le había comisionado para que hablase, y alzando la mano hacia el cielo afirmó solemnemente por el Dios viviente que los cielos, que los castigos del Altísimo estaban por caer sobre Israel. Y escuchó lo que le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermano, tenía que ser un hombre de fe, porque acá no le temblaba el pulso ni a la señora esa, una señora maligna y perversa como Jezabel, para quitarle la vida. No, este hombre llegó, hermano, y se presentó ante la presencia ¿de quién? Del rey. Y mientras el hombre estaba reflexionando, sí, porque fue como un rayo que bajara del cielo y le despejó la mente y escuchó el anuncio del rey, Elías desapareció. El Señor le dijo que se fuera de allí. Se fue Elías, hermanos queridos, y le dijo: vete al oriente, al arroyo de Cherit, y allí es que estaba delante del río Jordán, y allí beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te alimenten. Amén, hermano, qué bonito, que los siervos de Dios que llevan el mensaje divino no están solos. Usted, hermana querida que me está viendo, usted, hermano querido, que es padre de familia, que es esposo, que es hijo, que es miembro de la iglesia, o se está preparando, usted es una hija de Dios, usted no está sola. Usted está llamada a evangelizar al pueblo, a sus vecinos, más allá de sus fronteras, del vecindario. Tiene usted que evangelizar, llevar la obra de Dios con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. Y si en la iglesia se están practicando pecados que usted conoce, haga los procedimientos administrativos. Lleve los procedimientos administrativos, hermanos queridos, como se hace en todos lados, a nivel de unión, de asociación, a nivel de iglesia. Hay procedimientos que lo establece el manual de iglesia. Pero no coma cuento, hermano, no le tiemble el pulso para decir la verdad de una manera que Dios manda, que Dios indica. Hay que reprender el pecado, hay que despertar a las almas. Así te aborrezcan. Una hermana le dijo a Yudeli, a mi esposa: yo te aborrezco, hermana, porque tú me corregías con esto y con lo otro. Y después le pidió perdón. Dijo: ahora entiendo, hermana querida, lo que usted me decía. Es que el pecado enceguece a las personas, turba las facultades mentales. Y entonces se aborrece al pastor porque hace esto, porque hace lo otro. Nos ha tocado, hermano, a nosotros hacer terapias. Una vez me enviaron a una iglesia donde estaban confrontados dos grupos. Y yo dije: Dios mío, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay que hacer una terapia de reconciliación. Y los dos grupos eran antagónicos. ¿Cómo va a ser esto aquí en el pueblo de Dios, hermano? ¿Dónde está la unidad del pueblo de Dios? El Señor nos dio sabiduría y logramos hacer, entre un pastor y yo, que fuimos comisionados a ese lejano campo, hacer esa obra. Y la iglesia se estructuró, se organizó. Estábamos nosotros dirigiendo una reunión de iglesia y la otra mitad estaba jugando a voleibol. ¿Qué les parece, hermano? Dentro del pueblo de Dios, dos bandos. Terrible. El Señor nos brindó su Espíritu Santo y tocó los corazones, nos dio la victoria. Es una bendición. Hay hermanos que han estado en pecados terriblemente, en pecado. Una vez había un hermano que estaba ahí en pecado y le dijo: hermano, usted no está casado, usted no satisface las necesidades suyas con su esposa, porque usted tiene que estar buscando otras mujeres por allí. ¿Ah? Usted no respeta, usted no sabe que causa dolor a su esposa. Por favor, ¿hasta cuándo, hermano querido? Sacúdete, hermano, ora al Señor, ayuna, que Dios te libere de ese espíritu malo, de ese espíritu carnal. El hermano fue excluido de la iglesia. Tenía tiempo el hermano. Después, esa persona me dice que quería ser bautizada. Y yo le dije: hermano, usted, dígame la verdad delante del Señor aquí. Yo deseo que usted sea bautizado o bautizada. ¿Desde cuándo usted no está con la gente de afuera? Entonces hacían casi un año que el hermano había sido excluido. Y yo le dije: hermano, dígame la verdad. ¿Usted se reformó? ¿Desde cuándo está practicando la fidelidad a su esposa? Dijo: hace 3 meses. Yo dije: yo lo lamento, hermano, no puedo bautizarlo. La iglesia puede decir que sí, yo digo que no puedo, hermano. ¿Pero por qué? Yo le dije: mire, porque usted fue excluido hace un año. Y hace 3 meses usted dejó de adulterar. Y prometió a Dios, según la conversación, no ser más infiel. No ser más infiel.
Ahora tiene 3 meses apenas de haberse disciplinado, de haberse excluido. Deje que pase estos 9 meses para que cumpla al menos un año, hermano querido. Y se prepare, se puso bravo. Yo le dije a los ancianos, no lo bauticen, no están autorizados para bautizar. Deje que el hombre aprenda. El hombre se bautizó, hermano, al año. Me mandó a llamar. Yo le dije, no puedo ir al Congreso. Estoy full, pero ahí están mis ancianos, hermanos queridos. Y llamé al anciano, bautice al hermano. Bautizaron al hermano, vivieron felices. Claro, las cicatrices quedan, ¿no? Es algo terrible violentar a los votos matrimoniales. Es una cosa desgraciada, perversa. O sea, queda aquí. Y Satanás como gotera continua te lo está como machacando, machacando, recordando, recordando. Por eso hay que derramarse ante el Señor, llorar, llorar. David cometió ese pecado y le fue mal. Entonces hay que reprender el pecado, hay que llamar a la gente, hay que despertarlos, hermanos, también. Hay otra persona que usted le habla blandito y entienden. Hermano, está pasando esto, lo otro, sí. Un día llegó un hermano y me confesó un pecado terrible. Merecía disciplina, si es posible exclusión. Pero ese hermano llegó llorando, llorando después de un servicio que se dio. Y yo vi el espíritu, analicé el espíritu del hermano, un espíritu de quebranto, de constricción. Yo no lo iba a exponer ante el comité de la iglesia. No, no señor. Y mucho menos en el campo donde yo estaba, que era un campo nuevo. Porque al enterarse la iglesia y no hay secretos, es un error garrafal nuestro también, de que nosotros en reuniones de iglesia, nuestra familia, que son incrédulas, se enteren de las cosas que están pasando y de ñapa al vecindario. Y mira a esos hermanos, y mira, le hizo tal cosa. Y se trae desgracia, oprobio a la iglesia. Se le dan armas a los enemigos de Dios. Eso hay que tener mucho cuidado. Las situaciones de la iglesia son de la iglesia, de los bautizados. Yo le digo a los hermanos cuando voy en las iglesias, cuando dirijo las iglesias, hermano, el problema de aquí, por ejemplo, de Venezuela, no hay para que lo sepan en otros lados, no. O de aquí de Coro, donde yo estoy, lo sepan en Acarigua, en Barquisimeto, en todos lados, no. Porque hay gente que le gusta darle a la lengua y sembrar entre los hermanos a nivel nacional. En Venezuela hay núcleos de chisme, por aquí en el estado, en Oriente, en el Occidente, en el Norte, en el Sur, en el Este, hay redes y se complacen en saber las deficiencias del hermano para vejarlo por las redes. No, eso es un pecado garrafal. Los problemas de la iglesia se arreglan en la iglesia. Y mire, guarde silencio. Guarde silencio. Aún yo estando aquí me entero de cosas que pasan sin querer, pero yo no las voy a comentar con nadie, con mis hermanos. No. Hay que tener ética ministerial, ética pastoral. Pastores que van a hablar de otros pastores en las iglesias. Esos pastores están enfermos de la mente. Sí, enfermos. Pastores que van a hablar de otros pastores en otras uniones, en otros países. Son pastores que están mal del cerebro. Deben tener ética ministerial. El pastor cumple una función muy importante, hermano. Muy importante. Hay cosas que uno se lleva al sepulcro que no puede decirla. Y déjeme decirle que ese hermano me agradeció en el alma. Le dije, hermano, ore al Señor. Quédese ahí sin predicar y usted voy a observarlo. El hermano se portó gentilmente, aceptó todo, se abstuvo de predicar esas cosas. El hermano se reformó. Un hermano grandioso, colaborador en la obra, pero Satanás lo había atacado en el punto débil. Es que ese es el mal, esa es la lucha. El maligno anda detrás nuestro, hermano. El maligno tiene una lista larga de los que le sirvieron. Escuche bien, usted que me está escuchando y que me está viendo, no se asuste, pero bueno, asústese también. El diablo tiene una lista aquí, así mire, tiene una, tiene dos, tiene mucha lista. Y ahí está mi nombre aquí, en la lista del diablo. Tu nombre está en la lista del diablo, porque Satanás no quiere que usted se salve. Entonces nos ataca de diversas maneras para sacarnos de la iglesia, separarnos del pueblo de Dios. El diablo, hermano, eso lo hace el diablo. Por eso dijo Cristo, velad y orad. Y Elías, hermano, veló y oró. Y pudo darle el mensaje, logró darle el mensaje al rey. Y hermanos queridos, Jezabel no quiso someterse. Y el primer año fue un año catastrófico. ¡Ay, Señor! No llovía. Crónica dice que si la lluvia, la tierra como hierro, el cielo como bronce, que no llueve, clamen a Dios, arrepiéntanse y Dios va a derramar lluvia. En este caso la lluvia representa el Espíritu Santo para nuestros tiempos.
corazones agrietados como tierra así, dividida por la resequedad espiritual. Hermano, arrepintámonos, pidamos lluvia del Espíritu Santo. Y Cristo dijo, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Es una bendición, hermano. Pero el pueblo de Israel no se quiso humillar. Murió gente por cantidad. El segundo año fue espantoso, catastrófico. Mortandad, los animales, las ovejas, las cabritas, el ganado, gemían, mugían. Era terrible la situación, terrible, hermano. El rey acá mandó a buscar a Elías por todos lados. Y nada, los bosquecillos que eran verdecitos, hermosos, donde sacrificaban para Baal y para el otro dios Astartate. Hermanos, estaban secos. Había angustia por todos lados. Hambres, sed, estrago, terrible mortandad, hombres y bestias. Todos, hermanos. Y ustedes saben que uno no puede vivir sin agua. Se deshidrata. Se deshidrata. Sí, pero la gente no quería arrepentirse. Y la señora Jezabel, ¿sabe qué dijo? Es la culpa de ¿quién? De Elías. A Baal, el Dios nuestro, está bravo, ofendido por ¿quién? Por Elías. Y maldijo a Elías, al siervo de Dios, hermano. Maldijo al siervo de ¿quién? De Dios. Al siervo de Dios, Elías. Y lo mandaron a buscar por todos lados y no lo encontraron. ¿Y sabe qué hizo esa vieja maligna? Perdóneme la expresión, que así es como dice la palabra. Esta señora perversa, en Primero de Reyes 18:4, mandó a matar a todos los profetas de Dios en represalia. A los profetas del Señor los mandó a matar porque había profeta en el pueblo de Dios en Israel. Los mandó a matar. Y hubo un hermano que obviamente escondió a 100. Creo que se llamaba Ahías. Y el hermano Abdías escondió a 100 sacerdotes o profetas del Señor y ¿cómo se llama eso? Abdías se llama el hombre. Los alimentó con pan y agua en cuevas de 50 y 50. El tercer año, terrible. Tercer año y medio, ya no había nada. Todo reseco, reseco. Yo estoy aquí en Coro. Coro, hermanos queridos, es una zona desértica. Coro es una tierra árida. Aquí hay plantas xerófitas que viven por la misericordia porque son plantas extremadamente fuertes. Aquí poco llueve en esta región. Gracias a Dios que tenemos brisa todos los días que cuesta para caminar. Hay un sol abrasador. Hay mucha gente noble aquí. Oren por Coro, por las almitas, porque esto estaba arruinado aquí. Sin alma, sin nada. Estamos orando para el Señor traer las almas. El Señor permitió que llegásemos aquí con un propósito, hermano. Y gracias a ustedes y a las oraciones que estamos avanzando. Elías llegó y se presentó a los 3 años y medio ante Abdías. Y le dijo, dile a tu amo que venga. Y Elías le dijo, ¿cómo es posible? Usted me va a entregar. El amo te ha mandado a buscar a todos lados. Y no, señor, no, yo te prometo delante de Jehová que voy a estar aquí. Y llegó, hermano. Llegó a ese lugar, se presentó. Y Elías le dijo, Elías no, acá le dijo Elías, eres tú el que turba a Israel. O sea, salió lo que estaba dentro del corazón de quién, del rey. Y le echó la culpa a quién, a Elías. Y resulta de que Elías no tenía nada que ver, nada que ver. Elías le dijo, vaya usted y reúneme a todos los sacerdotes, a los 850 sacerdotes, en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo era una cumbre que había que se podía presenciar de diversos lugares, una montaña alta, central, hermosa. Ahí había ¿cómo se llama eso? Un altar, estaba arruinado. Y entonces, hermanos queridos, Elías fue y preparó, hubo la cita, pues acá fue y le anunció a todo el mundo y subieron los 850 y va a hacer esto. Tomen dos bueyes, uno para ustedes y uno para mí. Abran, pártanlo, sacrifíquenlo en su altar, clamen a Dios. Y el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma la ofrenda, ese va a ser. Porque ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero no podemos seguir así. Ese era el deseo. El deseo de Elías era que se despertase la conciencia del pueblo, que hubiese una reforma. Los castigos tenían que venir. Es verdad, hermano. Hay castigo que usted le da a su hijo y el hijo se lo agradece.
El muchacho mingón, que usted no lo corrige, no le echa un chaparracito a veces, él no va a ser un hombre o una mujer. Tiene usted que corregirle. No estoy hablando del maltrato. Hay procesos disciplinarios para los hijos. Pero hermanos queridos, Dios dice en Hebreos, Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Dios disciplinó al pueblo de Israel. Durante 3 años y medio le negó el agua. Esto fue fatal, fue una disciplina enorme, pero lo aceptó. Hermano, el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Usted no puede hacerse la vista gorda, no. No quiero hacer nada que se caiga la iglesia de la Reforma. No, señor. Usted es responsable en su iglesia, en su entorno, hermanos queridos. Bien. Empezó, hermano, la hora del sacrificio, se sajaban, se rasgaban las carnes, clamaban, Baal, Baal, y eso eran gritos por todos lados, y se sajaba la piel, chorreaba la sangre, y pasó la mañana, llegó las 9 y nada, las 10, las 12, nada. Elías le dijo, ¿será que ese Dios está haciendo mercado? Está de shopping, gritado, de repente está dormido, dice. Y estaba Satanás ahí, hermano. Satanás se retorcía porque Satanás reconoce los laboratorios de la naturaleza. Satanás puede hacer descender fuego del cielo y el diablo, yo quiero, decía el demonio. Y el Señor le dijo, no, con autoridad, hermano. Y Satanás no pudo hacer presencia en ese lugar. O sea, demostrar su poder. No, Señor. Estaba en juego las almas, hermano. Habían 7,000 almas que no habían doblado rodillas ante Baal. Y entonces, después que llegó la hora de la tarde, es decir, las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, ¿qué hizo Elías? Mandó a acomodar todo, reparó el altar, buscó 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel, echó 3 veces, habían 3 veces, mandó echar 4 cántaros de agua, harían 12 cántaros de agua, y dijo, Señor bendito, yo he hecho estas cosas porque tú me has mandado. Tú eres el que me ha enviado y yo, Señor, estoy haciendo, es la obra que tú me enviaste. Ahora, por favor, ayuda a este pueblo para que sepan que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y estimado hermano, qué bendición. Apenas terminó Elías de orar, bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego como brillantes relámpagos, que consumieron el sacrificio, evaporaron el agua, la trinchera y devoraron hasta las piedras del altar. ¡Gloria a Dios! El resplandor del fuego iluminó la montaña y deslumbró la multitud o a la multitud. En los valles que se extendían más abajo, donde muchos observaban en suspenso de ansiedad los movimientos de los que estaban en altura, se vio claramente el descenso del fuego y todos quedaron asombrados por lo que veían. Era algo semejante a la columna de fuego al lado del Mar Rojo, ¿se acuerdan? Cuando separó a los hijos de Dios de los egipcios. Fue algo así. Por fin Israel se despertaba de su desengaño, ¿sí? Y penitente estaba ante el Señor ahora. Por fin el pueblo veía cuánto había deshonrado a Dios. Quedaban plenamente revelado el carácter del culto de Baal, en contraste con el culto de ¿quién? Exigido por el Dios verdaderos. Así es. Los sacerdotes, escuche bien, los 850 sacerdotes que estaban allí, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. Querían seguir siendo sacerdotes de quién, de Baal. Demostraron que merecía la muerte. Y el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de Israel, le dijo, merecen la muerte. Destruyan a esos falsos profetas, a esos falsos profetas. Y el pueblo, hermano, los agarró y se los llevaron al arroyo. Y allí en el arroyo, ¿qué hizo Elías? Los degolló a todos. 850 personas. ¿Qué tal, hermanos queridos? Fue algo extraordinario lo que pasó en el Monte Carmelo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El pueblo se tornó ¿a quién? A Jehová Dios de Israel. A Jehová Dios de Israel. Gracias a la oración de ¿quién? De Elías, el profeta Elías. A la reforma impulsada por Elías, hermanos queridos. Dios habló y el pueblo entendió. ¿Y siguieron a quién? A Jehová Dios de Israel. La historia continúa, pero el tiempo se ha terminado. El consejo que prevalezcan. Profetas y Reyes, capítulo 8, 9, 10, 11.
Primer libro de Reyes, capítulo 16 al capítulo 22. Es la fuente que tenemos, hermanos queridos. Es una bendición poder compartir esta dosis de conocimiento. Es una fuente, es una bendición, hermanos queridos. Es una bendición de parte de Dios. Necesitamos, con ayuda de Dios, proclamar el mensaje que proclamó Elías. Dentro de la iglesia, clama voz en cuello, no te detengas. Así te aborrezcan, hermano. No importa. A Elías lo aborrecieron. Y no es nada, que Elías entró en un cuadro depresivo. Después de estar en altura, entró en un cuadro de depresión. Eso lo veremos después, con ayuda del Señor. Pero Elías logró hacer la reforma que quería. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda del Todopoderoso. Dios bendiga tu hogar, hermanos queridos, tu familia, tus hijos, tus hijas, nuestra familia, nos dé salud. Seamos fieles al Señor, hermano. Los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles. Él reina sobre toda la tierra. A ver, hermana Catherine, hermano, uno se emociona aquí, se entusiasma con la predicación, se olvida de leer los mensajes. Habrá algún hermano que haya interactuado con nosotros, pero es importante porque esta es una dosis pura, hermano. Esto es dosis pura de la verdad. De la verdad. Aquí no hay interludio, intermedio, no, sino que avanzamos. Muy bien, tenemos aquí entonces a Yudeli. Feliz día, el Señor te bendiga, al orador y también a la audiencia. Gracias, amor mío. Judy Rodríguez, feliz día, mi estimado. La situación está compleja en todas partes. La última palabra la tiene el Padre Eterno. Bendiciones para toda la familia. Gracias. Esta es mi cuñada, ¿no? Dios te bendiga a ti, cuñada, y te acompañe. Y el Señor te llama a formar parte del pueblo de Dios. Elda Gómez, buen día o bendiciones, pastor. Saludos desde Cuba, nuestra hermana república. Estoy tratando de ver el programa. Que este mensaje llegue a las almas. Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermano. Un abrazo. Hermana Elda en Cuba. Loida Durán, buenos días, estimado pastor. Dios les bendiga. Saludos. Un fuerte abrazo. Gracias por tan importante tema. Dios te bendiga, hermana. Eres una reformadora, Loida, allá en Perú. Jimmy Jiménez, saludos y bendiciones a ustedes y a los oyentes. Gracias, Jimmy. Allá en Tenerife, España, qué bueno. Elda Gómez, gracias por predicar esta verdad. Se necesitan muchos Elías como usted en el pueblo de Dios. Oye, hermano, estamos tratando de ser como Elías. Dios nos ayude. Carolina Hernández, es tremendo y es un mandato del Señor, reprender, exhortar, animar, corregir, no es solamente predicar, hay que amonestar también, sí, donde sea necesario. Hermana Carolina desde Valera, Estado Trujillo, tierra de gente buena, hay que hacerlo. Sé que estamos en el fin y sé que cada uno de nosotros debe ser diligente y hacer las primeras obras. Dios bendiga a todos los que se unen para decir la verdad con amor y sin temor. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, mi hermana. Así es, hay que actuar, hermano, con amor, con ternura, con las almitas. Y hay momentos en que hay que sacudir a las almas como Elías. Luis Anthony Ventura Ahumada, saludos, hermano. Luis, Dios te bendiga. Karen Hernández, hoy día existen dirigentes como Acaz que callan en el error. Pero también existen dirigentes valientes como Elías que llaman el pecado por su nombre y no temen el ser reprochado por los demás. Así es, hay diversas personas dentro del pueblo de Dios a nivel mundial. Hay personas que les gusta agasajar a los hermanos, entretenerlos y que la iglesia esté en pecado. No les importa, es un terrible eso caso. Elsa María Galín de Castillo, buen día, pastor. Saludos a todos, su familia y a su programa. Que Dios le bendiga. Bueno, Elsa de Acarigua, Dios te bendiga, mi hermana, y te dé fuerza para seguir adelante. Delia Romero, lo veo de a poquito por la mala conexión. Oye, hermana, Dios te bendiga, Delia, te acompañe. Y bueno, estaremos en contacto, ¿no? Estamos así con el internet, la señal. Mercedes Flores, buenos días, bendiciones para esta programación. Gracias, Mercedes. Señor sea contigo. Silvia Tel, buen día, hermano, muchas bendiciones. Gracias, Silvia. Buenos días, bendiciones. Dice aquí Carolina desde Valera, reportando conexión. Poncia Castillo, feliz día, mi hermana Poncia. Poncia fue para mí una madre, ¿no? Ha sido una madre allá en Guarena desde que estaba muchacho. Dios te bendiga a ti y a la familia. Jaime González, bendiciones. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Jaime. El Señor te acompañe. Dios Gutiérrez, feliz día, yerno. Dios te bendiga. Muy buen programa, interesante. El Señor te acompañe, suegra querida. Iván, nuestro hermano Iván, buenos días. Saludos. Dios te bendiga en su programa. Gracias, Iván. Dios te acompañe a ti también. Carola Hernández, buenos días. Bendiciones. Gracias, Carola. Y Karen Hernández, buenos días. Lidia Rodríguez, buenos días. A Dios les bendiga grandemente. Saludos, besos y abrazos. Gracias, hermana Lidia. Saludos para tu familia y abrazos también. Noelí Vázquez Herrera. Muy buenos días. El Señor les bendiga. Gracias, Noelí. El Señor sea contigo y con tu familia. Karen Hernández, tremendo. Hubo más cantidad de monarcas que hicieron lo malo, teniendo gran responsabilidad. Así es. Tristemente, el pueblo de Israel, hermano, sucumbió al final de todo. Ya el pueblo fue llevado cautivo a Sirio y se desaparecieron las 10 tribus entre el paganismo. Ay, Dios nos guarde a nosotros, hermano. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si usted ha pecado, que deje arrepentirse. El Señor nos va a perdonar. El Señor es amoroso, cariñoso.
pero no cometamos los mismos errores. Avancemos de gracia en gracia y de gloria en gloria. Bueno, Catri, vamos a finalizar aquí, vamos a hacer una oración. Querido Padre, estamos viviendo en épocas difíciles, terribles, de apostasía mundial, universal, mundial. Y queremos hacer tu verdad, predicar tu verdad. Ayúdanos para hacerlo de corazón. Y Señor, bendice a los hermanos que claman y gimen dentro de tu pueblo. Y haz una obra de reforma dentro de la iglesia. Despierta a la juventud, que sean fieles, Señor, a los adultos. Y bendice a los ancianos. Y tu mano de amor sea sobre los enfermos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta mañana, se les quiere mucho, se les recuerda, oren por nosotros oramos por ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere, con una nueva dosis de conocimiento.